Historia escrita por Johnny Ospino. Hice un pacto con el diablo que me lo quitó todo. La codicia puede convertirse en la perdición de cualquier hombre, y yo soy la prueba más clara de esa terrible verdad. Lo que estoy a punto de contar sucedió hace 22 años, cuando mi ambición desmedida me llevó a tomar la decisión más catastrófica de toda mi existencia. No voy a mentir, durante años me negué a aceptar que todo lo que viví fue real. Pero el tiempo me ha obligado a enfrentar la cruda realidad de las consecuencias que todavía me persiguen día y noche. La soledad en la que vivo actualmente no es casualidad, sino el resultado directo de mis propias decisiones egoístas y de la avaricia que me cegó cuando tenía todo lo que cualquier hombre sensato podría desear. El arrepentimiento me devora desde entonces, pero ya es demasiado tarde para cambiar el rumbo de mi destino maldito. He perdido para siempre todo lo que realmente importaba, y en verdad no sé si algún día tendré el valor para poner fin a este sufrimiento que parece no tener límites. Para ese entonces vivía en mi rancho junto con mi esposa y mi hijo, un niño de apenas 8 años que llenaba nuestros días de alegría y esperanza. La vida que llevábamos era próspera, teníamos una casa cómoda que habíamos construido con nuestro propio esfuerzo durante años de trabajo. Animales sanos que nos daban sustento y ganancias regulares, tierras fértiles que nos daban buenos ingresos cada temporada, y sobre todo, éramos una familia unida que se apoyaba en las buenas y en las malas. Mi esposa era una mujer trabajadora, dedicada y amorosa, siempre dispuesta a ayudarme con las labores del rancho y a cuidar de nuestro hogar con el amor y la paciencia que solo ella sabía dar. Era una mujer de fe, que rezaba todas las noches por nuestra prosperidad y seguridad. Encontraba alegría en las cosas simples de la vida. Sus manos convertían cualquier rincón de la casa en un lugar acogedor, y su cocina siempre olía a pan recién horneado, y guisos que preparaba con ingredientes de nuestro propio rancho. Tenía una manera de hacer que cada día fuera especial, ya fuera con una comida sorpresa o simplemente con esa sonrisa que iluminaba toda la habitación cuando me veía llegar del campo. No había día en que no agradeciera tener una mujer como ella a mi lado, que me entendía y me apoyaba en todo lo que hacía. Se levantaba antes del amanecer para preparar el café y alistar todo lo necesario para el día. Durante las mañanas ayudaba con las vacas, sabía ordeñar mejor que muchos hombres que conocía, y por las tardes se dedicaba al huerto donde cultivábamos verduras y hierbas, que luego usaba en la cocina. Los domingos después de la misa invitaba a los vecinos a almorzar y siempre había comida suficiente para todos. Era respetada en el pueblo. Las otras mujeres le pedían consejos sobre recetas y remedios caseros, y ella siempre estaba dispuesta a ayudar a quien lo necesitara. Nuestro hijo era un niño inteligente, curioso y lleno de vida. Le encantaba acompañarme mientras trabajaba la tierra, y soñaba con el día en que pudiera hacerse cargo del rancho familiar. Sus ojos brillaban cuando le explicaba los secretos de la agricultura y los cuidados del ganado. Era noble, generoso y bondadoso, querido por todos los vecinos que lo conocían desde pequeño. Le gustaba correr entre los surcos de maíz, perseguir a las gallinas hasta que a mi esposa lo regañaba, y sentarse conmigo en las noches para que le contara historias sobre sus abuelos. Tenía una sonrisa que se escuchaba por todo el rancho, y una curiosidad que lo llevaba a hacer preguntas sobre todo lo que veía. Sin embargo, a pesar de tener una vida que muchas personas envidiaban, yo no lograba sentirme completamente satisfecho. Durante las largas noches, mientras mi familia descansaba tranquilamente, yo me quedaba despierto pensando en todos aquellos conocidos que aparentemente tenían más éxito que el mío. Observaba constantemente a otros rancheros de la región que habían logrado expandir sus propiedades, construir casas más grandes y lujosas, poseer rebaños más numerosos y obtener cosechas más abundantes y rentables que las mías. La verdad es que esa envidia me estaba consumiendo poco a poco y no podía quitármela de la cabeza. La envidia comenzó a crecer dentro de mí como una planta venenosa, alimentándose de mis inseguridades y de mi descontento con una vida que objetivamente era más que suficiente. Esa envidia me consumía desde adentro, envenenando cada pensamiento y cada momento de tranquilidad que intentaba disfrutar junto a mi familia.
Me comparaba constantemente con otros, minimizando mis propios logros y magnificando los éxitos ajenos hasta niveles que no tenían sentido. Y era como si nada de lo que tenía fuera suficiente, siempre quería más. Durante las visitas al pueblo los domingos, cuando las familias se reunían después de la misa para intercambiar noticias, yo no podía evitar escuchar las conversaciones sobre los éxitos de otros rancheros. Cada historia de una buena cosecha, de una venta exitosa o de una nueva adquisición se clavaba en mi corazón como una espina. Mi esposa notaba mi cambio de humor después de estas reuniones, pero yo le decía que estaba bien, que solo pensaba en maneras de mejorar nuestro rancho. La verdad es que me estaba volviendo amargado por la envidia, aunque trataba de disimularlo. Fue durante una mañana de trabajo en mis tierras cuando mi vida cambió para siempre. Me encontraba revisando algunos cultivos y calculando los ingresos que esperaba obtener, cuando de repente apareció un hombre que no había visto acercarse. Su presencia me sobresaltó porque mi rancho estaba alejado del pueblo y no era común recibir visitantes inesperados, especialmente a esa hora temprana cuando la mayoría estaba ocupada con sus labores. No había escuchado pasos ni visto ningún caballo o vehículo, simplemente estaba ahí de la nada. El extraño tenía una apariencia que me resultó inmediatamente inquietante. Era completamente calvo, sin un solo cabello, y tenía una piel tan blanca que parecía brillar bajo la luz del sol, casi como si fuese albino, aunque sus ojos eran tan oscuros que contrastaban de manera perturbadora con el resto de su aspecto. Sus ropas eran elegantes pero extrañas, como si pertenecieran a otra época, y había algo en su postura que transmitía un poder que era imposible de ignorar. El aire mismo parecía cambiar cuando se acercó, volviéndose más denso y frío a pesar del calor del día. Los pájaros que cantaban en los árboles se callaron de repente, y hasta las vacas en el pasto parecían inquietas. Era como si toda la naturaleza reconociera que había algo que no pertenecía ahí. A pesar de su apariencia extraña, el hombre se dirigió a mí con un tono que combinaba amabilidad con autoridad, como si fuese alguien acostumbrado a ser obedecido sin resistencia. Me saludó por mi nombre completo, algo que me sorprendió ya que estaba seguro de no haberlo visto jamás, y comenzó a hablar sobre mi rancho, mi familia y mis ambiciones con un conocimiento que resultaba imposible para un desconocido. Mencionó detalles específicos sobre mis cultivos, el estado de salud de cada uno de mis animales, las cifras exactas de mis ingresos y gastos, e incluso sobre los pensamientos que me mantenían despierto durante las noches. Era como si hubiese estado observándome durante mucho tiempo, estudiando cada aspecto de mi vida con una precisión que me resultaba perturbador. Sabía sobre las veces que había caminado por mi propiedad calculando cuántas hectáreas más podría comprar, sobre mis visitas a otros ranchos para espiar sus operaciones, sobre los libros de contabilidad que revisaba cada noche. Era como si hubiera estado presente en cada momento de mi vida familiar. También sabía sobre la libreta donde anotaba información sobre otros rancheros, sobre mis planes de conseguir préstamos, sobre las noches que me quedaba despierto haciendo cálculos de cuánto dinero necesitaría para expandir el negocio. Conocí hasta los sueños que tenía donde me veía como el ranchero más próspero de la región, respetado por todos y envidiado por muchos. Era como si hubiera estado leyendo mis pensamientos durante meses. Después de demostrar que conocía todos mis secretos, el extraño visitante me hizo una propuesta que cambiaría mi destino para siempre. Me dijo con confianza que tenía el poder de concederme todo lo que anhelaba, que podía transformarme en el ranchero más próspero de toda la región, que podía garantizar que mi familia nunca volviera a preocuparse por el dinero durante el resto de sus vidas. Sus palabras eran seductoras, dirigidas exactamente hacia todos los deseos que había estado alimentando durante meses de frustración. Hablaba con una confianza que parecía sobrenatural, como si no existiera duda de que podía cumplir cada promesa sin el menor esfuerzo. Me describió campos que se extenderían hasta el horizonte, rebaños de miles de cabezas de ganado, cosechas tan abundantes que necesitaría nuevos graneros, y una influencia que se extendería por todo el estado. Me habló de respeto,
de otros rancheros que vendrían a pedirme consejos, de mi nombre siendo conocido en la capital. Todo lo que me decía era exactamente lo que quería escuchar, como si hubiera leído mis pensamientos más profundos. Me explicó que tendría acceso a los mejores mercados, que los compradores de la capital pelearían entre ellos por conseguir mis productos, que mis cosechas serían tan superiores que podría poner los precios que yo quisiera. Me habló de contratos exclusivos, de ganancias que superarían cualquier cosa que hubiera imaginado, de una prosperidad inimaginable. Sus palabras eran como música para mis oídos, cada promesa más tentadora que la anterior. Cuando reuní el valor para preguntarle cuál sería el precio por todo lo que me ofrecía, su expresión cambió completamente. Una sonrisa malévola se dibujó en su rostro, mientras me decía con una voz que se había vuelto más profunda, que me haría sufrir de maneras que ni siquiera podía imaginar, que el dolor que experimentaría sería proporcional a todas las riquezas que iba a recibir. Sus ojos se oscurecieron aún más, transformándose en dos abismos negros, y por un momento sentí como si estuviese mirando directamente hacia el infierno. La manera en que pronunció esas palabras me hizo sentir un frío que me caló hasta los huesos. El aire se llenó de un olor extraño, como azufre mezclado con carne quemada, y pude jurar que escuché gritos distantes que parecían venir de muy lejos. La temperatura bajó drásticamente a pesar de que el sol seguía brillando. Sin esperar mi respuesta, el extraño hombre se despidió y se alejó hacia el monte que bordeaba mi propiedad. Lo observé hasta que se desvaneció entre los árboles, y durante todo ese tiempo no pude dejar de pensar en sus palabras. Su propuesta había despertado mis deseos más profundos, pero también había plantado una semilla de miedo que comenzó a crecer en mi interior. Durante las noches siguientes, la propuesta del visitante se convirtió en una obsesión que dominaba cada uno de mis pensamientos. No podía dormir, no podía concentrarme en mi trabajo, y apenas podía mantener conversaciones normales con mi familia, porque mi mente estaba completamente enfocada en esa decisión que cambiaría mi vida para siempre. Me levantaba en mitad de la noche y caminaba por la casa como un fantasma, visualizando cómo se vería mi vida transformada con la riqueza prometida. Al mismo tiempo, las palabras sobre el sufrimiento resonaban en mis oídos como campanas de advertencia. Pasaba horas en la sala, sentado en la oscuridad, imaginando todos los cambios que podría hacer. Veía en mi mente los establos nuevos, los corrales expandidos, los campos que se extenderían más allá de las colinas. Me imaginaba llegando al pueblo en un auto elegante, vestido con las mejores ropas, mientras todos me miraban con respeto y admiración. También imaginaba a mi esposa luciendo vestidos hermosos y a mi hijo estudiando en las mejores escuelas de la capital. Mi esposa comenzó a notar mi comportamiento extraño y me preguntó repetidamente si algo me preocupaba. Yo le mentía, diciéndole que solo reflexionaba sobre mejoras para la propiedad. No me atreví a contarle sobre el extraño visitante porque sabía que pensaría que había perdido la razón. Una noche, me encontró en la cocina a las 3 de la madrugada, sentado en la oscuridad, simplemente mirando hacia la nada. Me preguntó con preocupación si me sentía enfermo, si necesitaba que llamáramos al médico. Tuve que inventar una historia sobre dolores de estómago, pero pude ver en sus ojos que no me creía completamente. Empezó a preguntarme con más frecuencia si todo estaba bien con el rancho, si había algún problema con los animales o con las cosechas que no le había contado. La preocupación en su voz me partía el corazón, pero no podía decirle la verdad. ¿Cómo le iba a explicar que un hombre extraño había aparecido de la nada ofreciéndome riquezas a cambio de un precio que no había especificado completamente? Sonaba como las historias de locos que a veces se escuchan en el pueblo. Pasaron varios días de esta agonía interna hasta que finalmente tomé la decisión que sellaría mi destino. Una noche, mientras observaba a mi familia dormir tranquilamente, me convencí de que tenía la responsabilidad de darles la mejor vida posible. Me dije que cualquier sufrimiento que experimentara valdría la pena si lograba asegurar el futuro de mi esposa e hijo. La ambición había ganado la batalla contra mi sentido común,
y estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias sin importar cuál terribles fueran. Esa noche tomé la decisión mientras estaba de pie en la entrada de la habitación de mi hijo, observando cómo dormía con una sonrisa en los labios, probablemente soñando con alguna aventura. Sus pequeñas manos estaban cerradas en puños sobre la manta, y su respiración era tan tranquila que me llené de una determinación renovada de darle todo lo que se merecía en la vida. Pensé en todas las oportunidades que podría brindarle, en la educación que podría pagar, en el futuro próspero que podría asegurarle. No tuve que esperar mucho para que el extraño hombre regresara. Apareció mientras trabajaba solo en una parte alejada del rancho, como si hubiese estado vigilándome y esperando el momento perfecto. Su sonrisa malévola seguía adornando su rostro, y había algo en sus ojos que me comunicaba que ya sabía mi respuesta. Le dije que aceptaba completamente su propuesta, que estaba dispuesto a pagar cualquier precio a cambio de obtener todo lo prometido. Su risa resonó por todo el lugar de manera escalofriante, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. El sellado del pacto fue un momento que permanecerá grabado en mi memoria hasta el último día de mi existencia. El extraño hombre extendió su mano hacia mí, y cuando nuestras palmas se tocaron sentí una descarga que me recorrió todo el cuerpo. Su piel era fría como tocar hielo, y tenía una textura que no parecía completamente humana. Sus ojos brillaron con intensidad mientras estrechábamos las manos, y pude sentir que algo irreversible acababa de suceder. Cuando soltamos el contacto, él se echó a reír a carcajadas de manera que parecía provenir de todos los rincones del rancho. En el momento en que soltamos las manos, sentí como si una parte de mí mismo hubiera sido arrancada y entregada a este ser siniestro. Era una sensación de vacío que comenzó en el centro de mi pecho y se extendió por todo mi cuerpo, dejándome con la horrible certeza de que ya no era completamente dueño de mi propio destino. Su risa continuó resonando mientras se alejaba hacia el monte, dejándome con la horrible certeza de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Los cambios comenzaron a manifestarse poco a poco. Durante los primeros meses todo lo que tocaba parecía convertirse en oro. Mis cosechas fueron las mejores que había tenido, superando todas mis expectativas. Mis animales se reprodujeron de manera excepcional y comenzaron a llegarme oportunidades de negocio que nunca había considerado. Las lluvias llegaban exactamente cuando mis cultivos la necesitaban. Mis vacas producían más leche de la que jamás había visto, y mis gallinas ponían huevos en cantidades que desafiaban lo normal. Personas de otras regiones empezaron a buscarme para comprar mis productos a precios que solo podía imaginar, y en poco tiempo mis ingresos se habían multiplicado de manera exponencial. Lo que antes me costaba semanas vender ahora se vendía en días. Los compradores llegaban al rancho haciendo ofertas cada vez más altas, compitiendo entre ellos por asegurar contratos exclusivos. Mi maíz se vendía al doble del precio del mercado. Mi ganado era solicitado por ganaderos de regiones lejanas, y hasta mis gallinas ponedoras se habían vuelto famosas en el pueblo por la calidad de sus huevos. Era como si todo lo que tocaba se convirtiera automáticamente en la mejor versión de sí mismo. Con el dinero que comencé a generar pude realizar todas las mejoras que había soñado. Expandí mis tierras comprando las mejores propiedades vecinas. Construí establos modernos y corrales espaciosos. E incluso comencé la construcción de una casa nueva que sería mucho más grande y lujosa que la anterior. Mi esposa estaba encantada con todos estos cambios, y mi hijo no cabía de emoción al ver cómo nuestro hogar se transformaba día a día. Para ellos todo este éxito era el resultado de mi trabajo duro y dedicado, y yo no me atrevía a contradecir esa versión. El secreto del pacto permanecía enterrado en mi conciencia. Al cabo de un año me había convertido en uno de los rancheros más prósperos de toda la región, exactamente como el extraño hombre había prometido. Tenía más dinero del que jamás había soñado jamás, propiedades extensas, ganado de la mejor calidad y el respeto de todos mis vecinos. Sin embargo, también había desarrollado un sentimiento de poder que comenzó a cambiar mi personalidad. Me volví más arrogante, más exigente con los trabajadores y menos paciente con mi propia familia. El éxito me había embriagado completamente.
y creía que todo lo que había logrado era resultado de mis propias decisiones inteligentes. Comencé a tratar a otros rancheros con condescendencia, dando consejos no solicitados y presumiendo constantemente sobre mis logros. Incluso en la iglesia los domingos no podía evitar mirar a los demás con una sensación de superioridad, pensando que mi éxito era evidencia de que Dios me favorecía más que ellos. Los trabajadores que contraté tenían que soportar mis exigencias cada vez mayores, y si algo no salía perfectamente, los regañaba como si fueran niños. Fue cuando me sentía más poderoso que llegó el momento de pagar el precio. Las actividades paranormales comenzaron de manera sutil, con pequeños eventos que al principio traté de ignorar. Escuchaba ruidos inexplicables durante las noches, veía sombras que se movían donde no debería haber nada, y ocasionalmente sentía presencias que no podía identificar. Los primeros signos fueron apenas perceptibles: puertas que se abrían solas, herramientas que aparecían en lugares donde no las había dejado, y una sensación constante de estar siendo observado. Mi esposa e hijo no parecían percibir nada de esto, lo que me hizo pensar que tal vez era mi imaginación solamente. Durante las noches comencé a escuchar susurros que no podía entender, como si hubiera voces hablando en una lengua muy extraña, en las habitaciones vacías de la casa. A veces veía movimientos en mi visión periférica, pero cuando volteaba a mirar no había nada ahí. La temperatura en ciertas áreas del rancho bajaba sin explicación, creando bolsas de aire frío que me hacían temblar aún en los días más calurosos. El primer evento verdaderamente aterrador ocurrió mientras trabajaba solo en mis huertas. Uno de mis burros, un animal dócil, que había tenido durante años, se acercó de manera muy extraña. Su comportamiento era diferente al habitual, caminaba de manera mecánica, y sus ojos tenían una expresión que jamás había visto en ningún animal. Cuando estuvo muy cerca abrió la boca y comenzó a hablar con una voz que no pertenecía a este mundo, la voz demoníaca llena de malicia. Me habló por mi nombre, diciéndome que podía darme aún más riquezas, que mi éxito actual era apenas una muestra de lo que podría obtener si entregaba algo más valioso. Cuando le pregunté qué quería, me dijo que necesitaba mi alma, que era lo único que necesitaba para completar nuestro acuerdo. El terror me paralizó mientras escuchaba esas palabras salir de la boca de mi propio animal. Mi reacción fue inmediata. Por más ambicioso que fuera, sabía que hay límites que no se deben cruzar, y entregar mi alma era uno de ellos. Cuando rechacé su oferta, el burro se echó a reír con la misma risa perturbadora que había escuchado del hombre extraño. Después de reírse, el animal perdió el control y se volvió violentamente destructivo, corriendo enloquecido y destruyendo todo a su paso. Destrozó plantas valiosas, derribó herramientas y creó un caos que me dejó atónito. Minutos después se desplomó y murió. Cuando me acerqué me di cuenta de que no había signos visibles de lo que pudo causar su muerte. Era como si simplemente la vida hubiera abandonado su cuerpo. Durante la semana siguiente traté de convencerme de que había sido un evento aislado, pero pronto me di cuenta de que era apenas el comienzo. Cuando me alejaba de la casa principal para trabajar en áreas remotas, apareció una joven hermosa de unos 20 años. La chica era muy atractiva de maneras que trascendían lo normal, con cabello rubio que brillaba como oro y ojos azules hipnotizantes. Su belleza era tan perfecta que resultaba sobrenatural, y desde el primer momento supe que había algo extraño en su presencia. Se acercaba con una sonrisa seductora y comenzaba a cortejarme de manera directa, diciéndome lo atractivo que era y lo mucho que le gustaría conocerme más. Sus palabras eran como miel venenosa, diseñadas para despertar deseos que un hombre casado no debería tener. Durante los primeros encuentros traté de mantener la compostura, recordándole que era casado con responsabilidades familiares. Sin embargo, ella persistía en sus intentos de seducción, volviéndose cada vez más atrevida. Me decía que merecía algo mejor, que un hombre de mi éxito no debería estar limitado por compromisos obsoletos. Me sugería que echara a mi esposa e hijo para estar con ella, prometiéndome placeres que superarían todo lo conocido. Sus palabras eran como serpientes que se deslizaban en mis oídos, tratando de envenenar mi mente con pensamientos de infidelidad.
Al cuarto día de estos encuentros, la joven se acercó, pero había algo diferente en su comportamiento. Sus movimientos eran distintos, su sonrisa parecía forzada, y había una frialdad en sus ojos que antes no había notado. Cuando comenzó a hablarme, su voz cambió poco a poco, hasta convertirse en la misma voz demoníaca del burro. Me dijo que si ya había hecho un trato con el mismísimo diablo, nada me costaba hacer otro pacto con una entidad diferente del infierno. La revelación de que mi pacto había sido con el diablo me dejó perplejo. Durante todo ese tiempo había tratado de no pensar en la verdadera identidad del extraño hombre, pero escuchar esta confirmación me hizo enfrentar la magnitud de lo que había hecho. Había vendido aparentemente mi alma al diablo a cambio de riqueza, y ahora otros demonios venían a reclamar lo que quedaba de mí. Cuando rechacé cualquier pacto adicional, la joven se alejó riéndose con la misma risa que había caracterizado tanto al burro como al diablo. Su risa se escuchaba cada vez más lejana mientras se internaba en el monte, pero el eco persistía como un recordatorio de que estaba rodeado de fuerzas malignas que no tenían intención de dejarme en paz. 15 días después ocurrió el evento más traumático de toda esta pesadilla. Era mediodía y hacía calor sofocante, por lo que decidí caminar hacia la alberca que había construido para refrescarme. La alberca era uno de los lujos que me había permitido con el dinero del pacto, y solía ser un lugar de relajación familiar durante los días calurosos. Al acercarme vi una escena que me heló la sangre y que permanecerá grabada en mi memoria hasta el último día de mi existencia. La joven, que según yo era un demonio, se encontraba en el agua, sosteniendo la cabeza de mi hijo bajo la superficie. Mi niño luchaba desesperadamente por liberarse. Sus pequeños brazos se movían frenéticamente mientras trataba de nadar para salir, pero la fuerza sobrenatural de esa criatura era demasiado para él. Corrí hacia la alberca con todas mis fuerzas, gritando desesperadamente y tratando de llegar a tiempo para salvarlo. Sin embargo, cuando alcancé el borde del agua, ya era demasiado tarde. La entidad demoníaca soltó el cuerpo inerte de mi niño y desapareció apenas le aparté la vista para sacar a mi pequeño. Mi hijo había muerto ahogado, y yo sabía que su muerte era consecuencia directa del pacto que había hecho por mi ambición. Sacar el cuerpo sin vida de mi hijo de esa alberca fue la experiencia más dolorosa de toda mi existencia. Su pequeño cuerpo estaba frío e inmóvil, y sus ojos, que antes brillaban con curiosidad, ahora estaban apagados para siempre. Mientras lo sostenía en mis brazos, traté de revivirlo, pero sabía que era inútil. El daño estaba hecho, y ninguna cantidad de arrepentimiento podría devolvérmelo. Sus labios estaban azules por la falta de oxígeno, y su piel había adquirido una palidez que jamás había visto en una persona viva. Sus pequeñas manos, que tantas veces habían tomado las mías con confianza y amor, ahora colgaban inertes a los lados de su cuerpo. El silencio que siguió a su muerte fue ensordecedor, roto solo por mis propios sollozos desesperados. La muerte de mi hijo destrozó a mi familia de manera irreparable. Mi esposa entró en una depresión profunda de la cual nunca se recuperó completamente, y yo tuve que cargar con la culpa de saber que era directamente responsable de esta tragedia. No podía contarle la verdad sobre las circunstancias sobrenaturales porque sabía que no me creería. El funeral fue una experiencia devastadora que marcó el comienzo del fin de todo lo que había valorado en mi vida. Mi esposa se culpaba a sí misma por no haber estado vigilando más de cerca, por haber confiado en que el área de la alberca era segura. Yo tenía que escuchar sus autorrecriminaciones sabiendo que la verdadera culpa era completamente mía. Pasaba las noches en vela, vigilando constantemente a mi esposa para asegurarme de que estuviera a salvo, temiendo que las fuerzas que habían acabado con mi hijo vinieran por ella también. Después del fallecimiento de mi hijo, las actividades paranormales se intensificaron aún más. Comencé a ver pequeñas criaturas malévolas en mis sembradíos, duendes con ojos largos y narices puntiagudas, que se dedicaban a destruir todo lo que había plantado. Estas criaturas deambulaban durante las noches, causando daños que al principio pensé que no eran reales. Los duendes eran grotescos, con extremidades desproporcionadas y movimientos espasmódicos. Sus ojos brillaban con luz amarillenta en la oscuridad de la noche,
y sus bocas estaban llenas de dientes afilados que usaban para masticar las raíces de mis plantas más valiosas. Cortaban las plantas creando patrones de destrucción deliberados y maliciosos. Estas agresiones no solo representaban una pérdida económica, sino que también servían como un recordatorio constante de que había perdido el control sobre mi propia propiedad. Las fuerzas sobrenaturales que había invocado con mi pacto ahora tenían libre acceso a todo lo que yo consideraba mío. Durante las noches, cuando intentaba descansar, comenzaron a aparecer brujas que se materializaban cerca de mi cama para susurrarme mensajes de desesperación y muerte. Estas entidades tenían apariencias grotescas, con piel arrugada, cabello enmarañado y ojos que brillaban con malicia sobrenatural. Sus voces eran ásperas y penetrantes, diseñadas para causar el máximo sufrimiento psicológico. Las brujas me decían repetidamente que no merecía vivir después de lo que había hecho, que era responsable de la muerte de mi hijo, y que la única manera de redimirme era quitándome la vida. Me describían métodos específicos para hacerlo, prometiéndome que mi sufrimiento terminaría si seguía sus consejos. En otras ocasiones amenazaban directamente a mi esposa, diciéndome que iban a acabar con ella de la manera más dolorosa posible. Estas amenazas me llenaban de terror, porque sabía que tenían el poder de cumplir sus promesas, como ya habían demostrado con la muerte de mi hijo. Sin embargo, las amenazas contra mi esposa nunca se materializaron en agresiones reales. Cada vez que las brujas terminaban de susurrar sus mensajes, salían de la habitación como personas normales. Yo intentaba seguirlas, pero cuando salía de mi cuarto ya habían desaparecido completamente, dejándome solo con el eco de sus palabras malévolas y la certeza de que regresarían la noche siguiente. Los años siguientes fueron una espiral descendente de sufrimiento y tormento. Mi esposa nunca se recuperó de la muerte de nuestro hijo, y aunque vivió varios años más, su salud se deterioró gradualmente debido a la depresión que la consumía. Sus días estaban llenos de llanto silencioso y noches en las que se despertaba gritando el nombre de nuestro hijo. Yo veía cómo se desvanecía poco a poco, sabiendo que era mi culpa, pero sin poder hacer nada para detenerlo. Cuando finalmente falleció, me quedé completamente solo en el rancho que se había convertido en una prisión habitada por entidades malignas. Su muerte fue tranquila, como si simplemente hubiera decidido que ya no tenía razones para seguir luchando en un mundo que le había arrebatado lo más preciado que tenía. La encontré una mañana en su cama, con una expresión de paz que no había visto en su rostro desde la muerte de nuestro hijo. Era como si finalmente hubiera encontrado el descanso que tanto había buscado. El funeral fue pequeño, solo algunos vecinos que recordaban a la mujer alegre que había sido antes de que todo se derrumbara. Después de su fallecimiento, la soledad se volvió mi compañera constante. Los días se arrastraban sin propósito, las noches se extendían como eternidades llenas de visitantes no deseados. La casa que una vez había estado llena de risas y conversaciones, ahora solo resonaba con mis propios pasos y los susurros de las criaturas que habían venido a cobrar su deuda. Actualmente, después de todos estos años de soledad, sigo viviendo en el mismo rancho donde todo comenzó hace más de 2 décadas. Las actividades paranormales continúan siendo parte de mi rutina diaria, aunque he aprendido a convivir con ellas de una manera que hubiera sido impensable cuando todo esto comenzó. Los duendes siguen destruyendo mis cultivos cada noche. Las brujas siguen visitándome para recordarme mis pecados, y ocasionalmente aparecen otras entidades demoníacas que buscan tentarme con nuevos pactos o simplemente atormentarme por diversión. Pero la visita más perturbadora es la del mismísimo diablo, aquel extraño hombre que originó esta pesadilla. Aparece de vez en cuando, no para hacer nuevas ofertas, sino simplemente para recordarme que soy su propiedad y que nunca podré escapar de las consecuencias de mi decisión. Su presencia ya no me causa terror alguno, sino una frustración profunda por no tener el valor para poner fin a mi sufrimiento. Durante estas visitas me mira con una sonrisa satisfecha que refleja su completo dominio sobre mi destino. No necesita decir mucho durante estos encuentros. Su sola presencia es suficiente para recordarme todo lo que he perdido y todo lo que nunca podré recuperar.
Me he dado cuenta de que ya no siento miedo hacia él o hacia las otras entidades que habitan mi rancho, sino una frustración inmensa por no poder liberarme de esta prisión que yo mismo creé. La idea de escapar por la puerta falsa ha cruzado por mi mente incontables veces durante estos años. Las brujas continúan sugiriéndome que es la única salida, y hay momentos en los que sus argumentos parecen lógicos. Sin embargo, algo me detiene cada vez que estoy a punto de tomar esa decisión final. Tal vez el miedo a lo que me espere del otro lado después de haber vendido mi alma, o tal vez simplemente la cobardía que me ha caracterizado desde que hice aquel primer pacto fatal. He intentado varias veces reunir el valor para acabar con todo esto. Una vez llegué hasta el granero con una soga en las manos. Otra vez me quedé horas mirando el río, que pasa cerca del rancho, pensando en cómo sería simplemente dejarme llevar por la corriente. Pero cada vez que estoy a punto de dar el paso final, algo me detiene. Tal vez el miedo a que mi castigo en el más allá sea peor que lo que he vivido ahora. O tal vez simplemente no tengo el valor que se necesita para terminar con todo. Los días se suceden uno tras otro sin ningún propósito. Me levanto, camino por el rancho viendo los destrozos que los duendes hicieron durante la noche. Trato de arreglar lo que puedo y espero a que llegue la noche para enfrentar nuevamente a las brujas y sus mensajes de muerte. Es una rutina que se repite sin variación, como si estuviera condenado a vivir el mismo día, una y otra vez por toda la eternidad. A veces me pregunto si otras personas que han hecho pactos similares han terminado como yo, viviendo una existencia miserable, rodeados de demonios y torturados por la culpa. Me pregunto si hay alguna manera de romper ese pacto, algún precio que pueda pagar para recuperar aunque sea un poco de paz, pero en el fondo sé que no hay escape posible. El diablo no hace negocios que pueda perder, y yo ya le di todo lo que tenía de valor. Lo más cruel de todo esto es que la riqueza que tanto anhelé sigue ahí. Los graneros están llenos de grano que no puedo vender porque los compradores han dejado de venir, asustados por los rumores extraños que circulan sobre mi rancho. El ganado sigue reproduciéndose, pero cada vez que trato de venderlo algo sale mal. Es como si el diablo se divirtiera recordándome que tengo todo el dinero del mundo, pero no puedo disfrutarlo. La ironía es que ahora tengo más riqueza de la que jamás soñé, pero no tengo a nadie con quien compartirla, y sin vender nada eventualmente se me acabará, como ha estado ocurriendo. Durante las tardes, cuando el sol comienza a ponerse, camino por los campos que una vez fueron mi orgullo y que ahora son mi condena. Veo las tierras que se extienden hasta el horizonte, los establos llenos de ganado de la mejor calidad, los graneros rebosantes de grano, y todo me parece vacío y sin sentido. Cada hectárea, cada animal me recuerda el precio que pagué por obtenerlos. No hay satisfacción en la abundancia cuando se ha comprado con la sangre de los seres queridos. Hasta el día de hoy me arrepiento profundamente de haber permitido que la ambición me cegara ante las bendiciones que ya tenía. Si pudiera regresar el tiempo y rechazar la propuesta del diablo, entregaría toda la riqueza obtenida a cambio de tener un solo día más con mi familia. Pero el tiempo no se puede revertir. Las decisiones que tomamos nos acompañan hasta las últimas consecuencias, y algunas deudas nunca se pueden saldar. Mi historia sirve mucho, como una advertencia para cualquiera que pueda estar tentado a buscar atajos sobrenaturales hacia el éxito. El precio que se paga por la avaricia siempre es mayor que cualquier beneficio que se pueda obtener, y algunas deudas trascienden incluso la muerte misma. La codicia no solo destruye al que la padece, sino que arrastra consigo a todos los que ama. En mi caso, mi ambición desmedida no solo me condenó a mí, sino que costó la vida de mi hijo y destruyó a mi esposa. Ahora vivo con esa culpa todos los días, sabiendo que por mi egoísmo perdí para siempre lo único que realmente tenía valor en este mundo.